Si estás aprendiendo inglés, uno de los errores más graves que puedes cometer es traducir todo literalmente. Bienvenido a tu tercera clase de English 101 Desaprendiendo Inglés. Hoy precisamente vamos a abordar este tema y este mito, ya que una de las preguntas que más me hacen, y estoy seguro que es la que más tienen todos los teachers de inglés, es ¿qué escuela me recomiendas o qué metodología o dónde me recomiendas estudiar inglés? Pero es muy importante que entiendan que no hay una escuela, no hay una fórmula mágica, no hay un absoluto, no hay algo que le funcione a todo mundo o a todas las personas. Por eso es que personalmente no puedo recomendar ninguna institución porque no sé si a ti en específico te va a funcionar o no. Por supuesto que hay muchas instituciones, escuelas de idiomas que han comprobado que su método y su material es eficaz y que funciona a una gran mayoría de sus alumnos. Llámese Berlitz, llámese Harmon Hall, International House. Hay muchas instituciones y escuelas de idiomas que solamente te ofrecen mercadotecnia. Sí, aprende a hablar en tanto tiempo y las clases adecuadas al horario que tú quieras y hasta 24 horas, etcétera, etcétera. Pero sus profesores son personas que vivieron un tiempo en Estados Unidos o incluso en el caso de algunas instituciones bastante populares como CETEC, los alumnos se convierten en profesores. Lo que sí te puedo decir es que siempre a cualquier institución, escuela o lo que sea que vayas, pidas que te muestren que los profesores de idiomas realmente tienen esa preparación pedagógica profesional y también el nivel evaluado y certificado preferentemente por parte de Cambridge. Retomemos el tema principal, el mito de que traducir todo es un gran error para el aprendizaje del idioma. Y para esto sí nos vamos a adentrar bastante a la sociolingüística y a los aspectos del desarrollo psicoafectivo también. Es cierto que nuestra visión y percepción del mundo se ve limitada por nuestras propias experiencias. Si un profesor te llega a decir que no debes de traducir todo, es en parte cierto, pero probablemente solo te lo está repitiendo porque así se lo enseñaron, porque sí lo escuchó en algún momento, pero realmente no sabe por qué no debes de hacerlo, cuando en realidad tal vez eso es lo que tú necesitas para poder aprender el idioma. ¿Cuándo es el mejor momento para que tus niños empiecen a aprender el idioma, que empiecen a aprender inglés? Desde el vientre. Obviamente ellos no pueden aprender y reproducir los sonidos, etcétera, etcétera, o hablar el idioma tal cual. Sin embargo, se ha demostrado que existe un estímulo y una respuesta. Si los bebés tienen esta exposición al idioma y en utero, dentro del vientre, al momento de que ellos ya están fuera del útero, que ya han nacido, tienen una respuesta fisiológica al momento de escuchar el idioma, contrario a que si se les expone a un idioma que jamás habían escuchado, no tienen esta respuesta. Seguramente en algún momento ya has escuchado respecto a la teoría de inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Esos son rasgos de personalidad. Nosotros nos vamos a ir todavía un paso más atrás a tus capacidades cognitivas. Es decir, que estamos considerando datos que son objetivos y cuantificables. Todos sabemos que los niños son como esponjitas y que a la edad de 1 año saben manejar una tablet o un teléfono mucho mejor que los adultos mayores de 80 o 90 años. Aquí es a donde vamos a empezar a desaprender esa información. Precisamente creemos que los bebés no razonan, que no tienen esta lógica todavía. Sin embargo, eso es erróneo. Y te voy a dar un ejemplo de que tanto los bebés o los niños muy pequeños pueden razonar y sacar conclusiones lógicas del mundo. Por supuesto que en YouTube vas a encontrar muchos más videos al respecto, pero yo te quiero dar un ejemplo que te va a ser muy fácil de entender. En ningún momento, ningún niño mexicano ha escuchado que alguien utilice la palabra cabo. Estamos hablando de niños de tal vez 3 años que siguen descubriendo muchas palabras del lenguaje, su gramática y demás, y que normalmente solamente replican aquello que están escuchando. Pero ¿de dónde? ¿De quién han escuchado cabo? De nadie. Ellos crean y utilizan la palabra cabo
por simple y pura lógica. Si tú les das otros ejemplos como comer, correr, caber, yo como, yo corro, caber obviamente debiera de terminar en cabo. Pero en su realidad del mundo es muy difícil que encuentren un adulto intentando meterse a una caja de cartón y que tenga que decir no quepo para que ellos entonces lo puedan copiar o replicar. Por eso es que ellos llegan a la conclusión lógica de utilizar la palabra o la forma cabo. ¿Cómo aplica esto al aprendizaje de idiomas, en este caso del inglés? Bastante sencillo. Los bebés siguen aplicando esta lógica que han desarrollado y que tienen al resto del mundo y al resto de su aprendizaje. Sin embargo, sigue siendo bastante limitada. Los bebés y los infantes confían plenamente en nosotros. Al momento de que tú le corriges y le comienzas a enseñar no quepo en lugar de no cabo, no te cuestionan por qué. En ningún momento te van a pedir la explicación gramatical de las excepciones, etcétera, etcétera. No, si ellos te preguntan por qué el cielo es azul y tú les dices, porque es el color favorito de Diosito, esa es una respuesta suficiente. Y así sucede con todos los niños. No importa lo que te pregunten, el por qué o qué. En este caso, la primera pregunta que hacen es, ¿qué es eso? Hablamos de 3 años aproximadamente. ¿Qué es eso? Es un gato. ¿Qué es eso? Un perro. Ok. Ellos creen todo lo que tú les digas. Si tú les dices, esto se llama apple, así aprenden a llamarle. Si tú les dices, se llama manzana, igual te creen y así le van a llamar. Estas son las primeras etapas cognitivas de los infantes y de los niños. La primera pregunta es, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A los 2, 3 años, eso es lo único que te preguntan. Más adelante, siguen cuestionando, ahora un poco más complejo, ¿por qué? Sin embargo, siguen satisfechos con la respuesta que uno les dé, sin ellos tener esta capacidad lógica avanzada. Pero no olviden que yo les había comentado que esto tiene que ver con la parte de desarrollo psicoafectivo, socioemocional y demás. Al momento de que un niño llega a la adolescencia alrededor de los 11, 12 años de edad, hay una alteración cognitiva, psicoemocional, social, y ahora esas preguntas de qué y por qué sencillas se convierten en algo más complejo, que ya involucra mucho más esa parte de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y ahora ya la pregunta es ¿por qué? Pero te exigen una justificación lógica o que sea válida para ellos. Ahora es, ¿por qué yo? ¿Por qué todo lo tengo que hacer yo? Y no nada más es, porque soy tu mamá y si no, ahí te va la chancla. No, eso no es lógico y para ellos no es válido. Algo muy similar va sucediendo con el aprendizaje del idioma. En este momento en que alguien llega a este periodo crítico que es la adolescencia, ya se vuelve muy difícil que pueda adquirir la entonación y la pronunciación de un nativo, y por eso es que se le domina como periodo crítico. Después de este periodo, pasado este tiempo de transición hacia la adolescencia, es que se vuelve prácticamente imposible. Y por eso tenemos ya todos los adultos que aprendemos otro idioma, la incapacidad de poder escucharnos como los nativos, por más que nos esforcemos y practiquemos con canciones y con nativo hablantes y todo lo que tú quieras, porque ya nuestro proceso psicocognitivo no tiene esa capacidad. A partir de esta etapa, todo está cambiando y precisamente todo lo que comenzamos a aprender ya es eso, con base en el conocimiento previo que ya poseemos y tenemos de nuestro mundo y nuestra comprensión del mismo. Vamos acomodando el conocimiento nuevo sobre los bloques de construcción que ya tenemos del demás conocimiento. Y precisamente tenemos que comparar el inglés a nuestra lengua materna, que es el español. El posesivo apóstrofe S. ¿Por qué se utiliza así si en español decimos de ella, de él, mío? Todo realmente se hace de esa forma. Ok, he is, él es, she is, ella es. En español no tenemos estas contracciones, solamente de él, del. Entonces tenemos estas primeras 2 etapas.
De 0 a 6 años, el qué y el por qué es simple o sencillo. A la edad de 12 años aproximadamente, el por qué, pero ya con razonamiento y justificación lógica. Y la siguiente, la tercera etapa, viene en un periodo alrededor de los 20, 22 años, que es cuando el cerebro precisamente está madurando físicamente, que se conoce como mielinización. Esta etapa cognitiva de la madurez física del cerebro también coincide con la madurez o la transición a adultez de los jóvenes terminando la universidad alrededor de esta edad. Y por supuesto, con este cambio también hay un cambio en la pregunta. Ya no es ¿por qué? Porque ya no te están obligando a algo. Ahora es ¿para qué? Si yo quiero estudiar inglés, que es una decisión propia, ¿para qué voy a estudiar inglés? ¿Para qué voy a estar pagando clases de 3,000 pesos al mes? Para un mejor trabajo, para irme de viaje, para intercambio, lo que quieras y gustes. Pero ahora la pregunta que tienes que responder ya no es ¿por qué? ¿Porque yo quiero? No. ¿Para qué? Las últimas dos etapas se dan a las edades de aproximadamente 40 y 60 años respectivamente. La penúltima etapa, a la edad de los 40, es la edad de la crisis existencial y la mediana edad creo que se le llama, ¿no? Precisamente si tú quieres adquirir nuevas habilidades, conocimientos y demás, como ejemplo, por ejemplo, el aprendizaje de inglés, aquí ya no es qué, por qué o para qué, aquí es de qué me sirve. A mis 40 años ya llevo 25 plus años trabajando en cierta área, en cierta rama, en cierta fábrica, compañía o demás. Ahora, ¿de qué me sirve aprender otro idioma? ¿Me va a ser funcional en un futuro todavía, trabajando otros 10, 15, 20 años? ¿Realmente me sirve? ¿Me funciona aprender inglés o estoy bien aquí sin haber aprendido inglés? Y la última etapa es a los 60 años, a donde muchos de nosotros tuvimos esta experiencia directa, que fuimos testigos de cómo nuestros abuelos sufrieron y en muchas ocasiones, por la edad avanzada de 70 u 80 años, ya les fue imposible entender el uso de un teléfono celular en esta última década. Porque precisamente la pregunta ya no es ¿de qué me sirve en tantos años? Es ahora la pregunta, ¿cómo lo utilizo? La respuesta es aún ahora, aún hoy, a un uso inmediato. Ya no estamos proyectándonos a 5 o 10 años en el futuro. Si algo no tiene un uso o una utilidad de manera inmediata, es casi imposible que adquiramos ese conocimiento porque ya no le encontramos un sentido. Y esto fue lo que sucedió con muchas personas ya de la tercera edad que decían, ok, me estás dando este teléfono, pero ya me habías dado un cacahuatito que igual me sirve para llamadas, nunca mandé mensaje, pero de todos modos me pueden seguir llamando al teléfono de la casa. Y por eso es que incluso nuestros padres de 50, 40 años, o sea, no, todavía siguen teniendo dificultad con WhatsApp, porque ellos todavía les tocó el teléfono que, ok, los mensajes normales. Ahora imagínense, si desde la edad de 12, 13 años que empezaste tu adolescencia, ya era una necesidad que comparar el inglés con tu idioma natal para poder comprenderlo y asimilarlo al 100% para entonces procesar la información, etcétera, y poder utilizar el idioma inglés. ¿Cuánto más necesitan traducir todo las personas de más de 40 o 50 años? Porque yo llegué a tener estudiantes de doctorado con edad de 40, 45 años que precisamente quisieron estudiar el idioma y no saben la dificultad que les costaba con otros profesores por esta ignorancia que tenían. Al decir precisamente, no, 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 es que no traduzcas todo. Y yo de, a ver, espérate. Esta persona sí necesita traducir todo. Déjale que lo traduzca para que lo comprenda completamente por qué se está haciendo así, por qué se invierte el orden de los elementos de una oración y entonces ya que lo haya comprendido, entendido y asimilado,
pueda reproducirlo, pero precisamente después de comprender y entenderlo. En resumen, nadie, absolutamente nadie, te puede decir que hagas o no hagas algo para aprender un idioma. A mí, para aprender francés e italiano, recurrí mucho a canciones. Yo me aprendía canciones completas en francés e italiano y de ahí extraía palabras, frases, oraciones completas y demás. Tal vez a mi hermano le funcionaron los videojuegos. Con base en videojuegos, mi hermano se aprendió vocabulario, frases, oraciones y demás. Hay personas que aprenden mucho mejor el idioma con un libro, con una estructura mucho más sólida y concreta, a donde precisamente te lo presentan, lo replicas y luego tienes una evaluación. Pasos 1, 2, 3 y que siempre sea repetitivo y predecible de esa forma.